La bodega en la casa de mi abuelo parte y en El secreto bajo la escalera, en la casa de mi abuelo, había una pequeña bodega debajo de las escaleras. La puerta tenía 4 cerrojos pesados y una cerradura enorme, cuya llave permanecía en un lugar oculto que solo él conocía. De niño, siempre me preguntaba qué se guardaba allí con tanto recelo. Mis primos mayores solían contarme historias terroríficas sobre monstruos atrapados dentro, pero al recordar el pasado, me doy cuenta de que sus cuentos infantiles jamás se acercaron al verdadero horror que se ocultaba tras esa madera. Mi abuelo era un hombre severo, de pocas palabras y mirada fría. Nadie en la familia se atrevía a cuestionar sus reglas, y la regla número 1 era clara: nadie se acerca a la bodega. El misterio se intensificó cuando cumplí los 17 años. Ese verano, mis padres me enviaron a pasar un mes con él, para ayudarlo a restaurar el jardín trasero. Una noche, tras un largo día de trabajo, me desperté, de madrugada, con una sed insoportable. Caminé descalzo hacia la cocina, intentando no hacer ruido, sobre el suelo de madera. Al pasar por el vestíbulo, me congelé. La puerta de la bodega estaba entreabierta. Una tenue luz amarillenta se filtraba desde el interior, proyectando una larga sombra en la pared. Mi abuelo estaba de pie frente a la puerta. De espaldas a mí, sostenía un plato con lo que parecía ser carne cruda. Lo escuché susurrar algo en un tono sumamente bajo y afectuoso, un tono que jamás había usado con ninguno de sus hijos o nietos. Luego, cerró la puerta de golpe, giró los 4 cerrojos, uno a uno, con un sonido metálico rotundo, y se guardó la llave en el bolsillo de su bata. Me deslicé de vuelta a mi habitación con el corazón acelerado, conteniendo la respiración. Parte segundo. El diario de 1964. 2 años después, mi abuelo falleció debido a un paro cardíaco repentino. La familia se reunió en su propiedad para organizar el funeral y decidir qué hacer con la casa. Mientras mis tíos discutían en la sala sobre el testamento, mis primos y yo nos quedamos mirando la infame puerta debajo de las escaleras. El misterio familiar finalmente iba a ser resuelto. Buscamos la llave por todas partes, bajo los colchones, en sus cajas de puros, en el escritorio, nada al final. Mi tío Mayoere trajo una barra de hierro y un martillo pesado. «Ya es suficiente de secretos», dijo, colocando la barra contra el marco de la puerta. Le tomó casi 20 minutos, de golpes violentos, romper los cerrojos. El sonido de la madera crujiendo y el metal siding resonaba con eco en toda la casa. Cuando la puerta finalmente se abrió con un quejido agudo, un olor denso y nauseabundo golpeó nuestras narices. Era una mezcla de humedad extrema, polvo acumulado de décadas y algo profundamente dulce y podrido que nos hizo retroceder instantáneamente. Mi tío encendió una linterna y apuntó hacia el interior. Bajamos unos pequeños escalones de piedra. La bodega era más profunda de lo que parecía desde afuera. Era prácticamente un búnker subterráneo. Las paredes eran de concreto sólido y estaban cubiertas de manchas oscuras. En el centro de la habitación, la luz de la linterna iluminó una escena que nos heló la sangre. Había una cama de hospital oxidada, equipada con correas de cuero desgastadas en las esquinas. Al lado, una mesa metálica, repleta de frascos de vidrio polvorientos, jeringas antiguas, gasas amarillentas y cuadernos de notas con portadas de cuero carcomidas por las polillas. Pero lo más perturbador estaba en la pared del fondo. Había pesadas cadenas de hierro, ancladas directamente al concreto, con pernos enormes. Los eslabones estaban pulidos por la fricción, como si algo pesado se hubiera debatido contra ellos durante años. Mi tío, con las manos temblorosas, tomó uno de los cuadernos de la mesa y lo abrió. Las páginas estaban escritas con la caligrafía pulcra y rígida de mi abuelo. Las primeras entradas databan de 1964 a 14 de marzo. «Ella ha vuelto a cambiar hoy. El proceso es más rápido este año. Sus ojos ya no retienen el color azul, ahora son completamente negros, y la luz parece molestarle. He tenido que cubrir las ventanas del sótano. Me desconoce la Mayoere parte del tiempo,
pero cuando me mira fijamente, sé que mi hermosa Clara sigue allí dentro, atrapada bajo esa piel extraña. Clara era el nombre de mi abuela. Ella supuestamente había fallecido en 1962 debido a una enfermedad misteriosa, o al menos esa era la historia que nos habían contado a todos. Nadie en la familia la había conocido realmente, salvo mis tíos, cuando eran bebés. Parte tercero, en la degradación. Seguimos leyendo las páginas, saltando décadas yo documentado minuciosamente. El diario describía una degradación física que desafiaba cualquier lógica médica. Mi abuelo anotaba los cambios con la frialdad de un científico y la devoción de un esposo perturbado. Describía cómo sus extremidades se alargaban, cómo su mandíbula se dislocaba para aceptar grandes trozos de carne, y cómo su voz se transformaba en un chasquido constante. 8 de agosto de 1982, los medicamentos ya no calman su agresividad. Hoy intentó morder el hierro de las cadenas. Tuve que usar las correas de la cama. Me duele verla así, pero prometí en nuestros votos matrimoniales que la cuidaría en la salud y en la enfermedad. La ciencia médica la habría encerrado en un manicomio o la habrían ejecutado como a un monstruo. Yo no permitiré eso. Ella es mi esposa. El ambiente en la bodega se volvió insoportable. Una de mis primas comenzó a sollozar en silencio, mientras mi tío pasaba las páginas del diario a toda velocidad, buscando el final. La última entrada estaba fechada apenas 3 días antes de la muerte de mi abuelo. 2 de junio. Estoy perdiendo las fuerzas. El dolor en mi pecho es constante, y temo que mi tiempo se esté agotando. Ella no ha probado bocado en una semana. Se queda en la esquina más oscura, mirándome, emitiendo ese chasquido con los dientes. Sabe que estoy débil. Si algo me pasa, nadie sabrá cómo alimentarla. Nadie entenderá que necesita estar bajo llave. Que Dios me perdone si no puedo protegerla más. Un silencio sepulcral inundó la habitación. Todos nos miramos, procesando el horror de lo que implicaba esa última nota. El diario se interrumpió allí. Esperen, dijo mi primo menor, apuntando con la linterna hacia la esquina más profunda y oscura de la bodega, justo donde terminaban las cadenas. Las cadenas del fondo estaban abiertas. Los grilletes de hierro yacían en el suelo, pero no estaban rotos, estaban limpios, como si hubieran sido abiertos con una llave. Al lado de los grilletes, tirado en el polvo, había un llavero pesado. Era el llavero de mi abuelo. Parte cuarto, los grilletes vacíos. El pánico se desató en un segundo. Si mi abuelo había muerto en su habitación en la planta alta, debido a un ataque al corazón, ¿quién había bajado a abrir esos grilletes? ¿O acaso él mismo había bajado a liberarla antes de morir, sabiendo que nadie más la cuidaría? «Salgan de aquí, ahora mismo», gritó mi tío, empujándonos hacia las escaleras. Subimos los escalones atropelladamente, tropezando entre nosotros en la penumbra. Cuando el último de nosotros salió al vestíbulo, mi tío arrastró un pesado armario de roble para bloquear por completo la entrada destrozada de la bodega. Nos quedamos en la sala, jadeando, pálidos, sin saber qué hacer. La policía no creería una historia así. Y registrar los diarios significaba revelar que nuestro respetado abuelo había mantenido a un ser, humano o no, encadenado durante casi 40 años. Decidimos abandonar la casa esa misma noche. Acordamos poner la propiedad en venta de inmediato a un precio ridículamente bajo, con la condición de que el comprador la dimaliera por completo para construir un terreno comercial. No queríamos que nadie volviera a entrar allí. Mientras conducía de regreso a mi ciudad en la madrugada, la tormenta golpeaba el parabrisas de mi auto. No podía sacarme de la cabeza las descripciones del diario. A mitad del camino, debido a la intensa lluvia, tuve que detenerme a un lado de la carretera desierta, rodeada de densos bosques. Apagué el motor e intenté calmar mis nervios. El único sonido era el de las gotas de agua chocando violentamente contra el metal del techo. Cerré los ojos por un momento, buscando un segundo de paz. Fue entonces cuando lo escuché. No venía de afuera. No era el viento, ni las ramas de los árboles.
ni la lluvia. Venía directamente del asiento trasero de mi auto. Un sonido seco, rítmico y espeluznante. Un chasquido constante de dientes, seguido por una respiración pesada y artificialmente larga, que olía exactamente a humedad, a tierra y a carne podrida. Tuve miedo de mirar por el espejo retrovisor. Sigo teniendo miedo cada vez que subo a un auto, porque sé que lo que sea que estuvo encerrado en esa bodega durante 40 años, finalmente aprendió a salir.